¿Os imagináis ganar más de 1.500 euros en tan solo una semana gracias a las apuestas deportivas? En este vídeo te voy a demostrar no solo que esto es posible, porque es lo que he ganado yo en los últimos 7 días utilizando tan solo una herramienta con la que hago una media de unos 13 pronósticos al día, sino que además es algo que tú también puedes hacer, porque en este vídeo te voy a explicar qué es lo que tienes y lo que no tienes que hacer para ganar en las apuestas deportivas. Así que estate muy atento. Hola, mi nombre es Javier López y tras más de 7 años en el mundo de las apuestas deportivas decidí crear este canal para compartir mi conocimiento y de esa forma ayudarte a que seas capaz de ganar a largo plazo. Así que si estás interesado, te invito a que te suscribas y actives las notificaciones para no perderte nada. Tal y como te decía, ganar más de 1.500 euros en una semana es totalmente posible y te lo demuestro con esta imagen. Estas son las estadísticas de mi última semana utilizando WinnerOdds, una herramienta de inteligencia artificial que utilizo desde hace mucho tiempo y de la que ya he hablado en el canal con anterioridad. Vas a tener tanto en las etiquetas como en la descripción otros vídeos donde hablo sobre esta herramienta por si estás interesado. Además, decirte que he hablado con ellos y me han dado un código de descuento del 50% para que podáis probarlo si aún no lo habéis hecho. Lo vais a tener todo en la descripción. Como puedes ver, esta semana he hecho un total de 137 apuestas, de las cuales he ganado 101 y he perdido 36, lo que me ha permitido ganar 177 euros cada día de esta semana. Evidentemente, 1.500, 500 o 3.000 euros será en función de tu bank, del dinero que tú tengas invertido en las apuestas deportivas. Cuanto más tengas, más podrás ganar. Hace ya mucho tiempo que WinnerOdds me demostró que es una herramienta magnífica con la que se puede ganar mucho sin tener que dedicar mucho tiempo. Pensad que yo tardo menos de un minuto desde que me llega la alerta a mi móvil, a Telegram, hasta que entro en la casa de apuestas y hago la apuesta del pick que me haya dicho la herramienta. Estas estadísticas que habéis podido ver son de las apuestas que WinnerOdds recomienda en tenis, pero es que desde hace ya unas semanas ya tenemos disponible para todo el mundo WinnerOdds Fútbol, que sigue el mismo funcionamiento que el tenis, pero para partidos de fútbol de todo el mundo. Próximamente os hablaré un poco más sobre esta novedad, porque la llevo ya probando unas semanas o unos meses incluso, pero estoy esperando a tener un poquito más de información para poder traeros pues toda esa información y esos pronósticos que he hecho de una forma un poco más sólida. Así que como veis, sí, se puede ganar mucho dinero en poco tiempo. Eso sí, lo que no puedes esperar nunca es que todas las semanas sean como esta. Si alguien te ofrece beneficios constantes como estos semana tras semana, es mejor que te des la vuelta y salgas corriendo. Ningún tipo de inversión, ya sea en apuestas deportivas, en bolsa o donde quieras, nada te funcionará si no tienes una visión a largo plazo y sobre todo si no tienes paciencia. Porque para poder tener semanas como esta hay que, primero, conocer una estrategia que sepas que funciona a largo plazo, como por ejemplo la que te presento en este vídeo, que es WinnerOdds. Y segundo, hacer el máximo número de apuestas cada día. Así es como conseguirás tener semanas así de buenas, confiando en la estrategia y sabiendo que cada cierto tiempo tendrás una semana o un mes que te permitirá recuperar en caso de que hayas perdido algo en las semanas anteriores y acabar ganando mucho más de lo que tenías antes. Y como te decía, esto no es algo exclusivo de las apuestas deportivas. En las inversiones en bolsa es exactamente igual. Tú no puedes comprar una acción y esperar que suba en línea recta. Cuando compras una acción es porque tienes una estrategia y crees que esa acción vale más del precio que tiene en ese momento y la compras esperando que en unos meses o incluso años el mercado la valore al precio que se merece para entonces tú poder vender. Pero ese crecimiento no va a ser en línea recta, tendrás subidas y tendrás bajadas. Exactamente igual que pasa en las apuestas deportivas. Ya lo dice uno de los mejores inversores de la historia, Warren Buffett. Dice, no se trata de intentar elegir el mejor momento para invertir, sino de permanecer invertido el mayor tiempo posible. Es decir, no tienes que intentar adivinar cuándo va a bajar o cuándo va a subir la bolsa, porque eso es imposible, sino que tienes que estar invertido todo el tiempo y de esa forma no te perderás las grandes subidas de mercado que hay de vez en cuando. Antes de continuar, déjame que te recuerde que si quieres aprender las mejores estrategias, conocer todos los secretos del mundo de las apuestas deportivas y descubrir las herramientas que yo mismo utilizo, suscríbete clicando en el botón que tienes aquí debajo y recuerda activar la campanita para no perderte nada.
Como veis, al igual que en la bolsa hay que estar constantemente invertido, en las apuestas deportivas debemos estar continuamente apostando, pero apostando a algo que tenga sentido, no apostar por apostar. Debemos confiar en una estrategia que la podemos desarrollar nosotros mismos o la podemos copiar siguiendo las apuestas de tipsters profesionales y hacer el número máximo de apuestas. De esa forma sabremos que a largo plazo acabaremos ganando dinero, porque estamos constantemente haciendo apuestas de valor y confiamos en que en cualquier momento tendremos una semana increíble. Eso sí, evidentemente esto sucederá siempre y cuando hayamos escogido una estrategia adecuada. Hoy en día hay mucha gente que vende sus pronósticos como profesionales, pero en realidad no son capaces de ganar a largo plazo. Así que antes de seguir a nadie es imprescindible verificar su historial público de apuestas. Si no tiene, es muy probable que no sea recomendable seguirle, ya que si alguien es bueno en algo, ¿por qué no querría tener un historial donde eso queda demostrado? Este tipo de estafadores principalmente suelen hacer tres cosas para atraer a los más novatos. Y estate muy atento para saber identificarlos cuando estés buscando a alguien a quien seguir para hacer tus apuestas deportivas. Lo primero es que prácticamente nunca ponen una aspa roja en sus canales de Telegram o por donde comuniquen sus apuestas. De esta forma, si accedes y echas un vistazo rápido a su canal, verás un montón de verdes y ningún rojo, lo que tu mente de principiante traducirá automáticamente a con este tío me voy a forrar porque es buenísimo y porque acierta un montón. Lo segundo es que cuando hay un acierto ponen muchos iconcitos verdes y mandan muchos mensajes para que te enteres de que ha acertado, pero cuando falla solo lo dice una vez, si es que lo dice, y como te he dicho antes, sin poner nada rojo. No vaya a ser que la gente se dé cuenta que no son adivinos y que también pueden fallar. Y lo tercero que hacen es que suelen hacer apuestas con cuotas bajas para engañar a nuestro cerebro y que pensemos que por acertar más estás ganando más dinero, ya que en los principiantes es muy común buscar acertar sin importar la cuota a la que se apuesta. Lo que provoca que acabes perdiendo dinero, pero con la falsa sensación de estar ganando porque estás acertando más de lo que estás fallando. Y este tercer punto es muy importante que lo entendáis, porque cuanto más bajas una cuota, más probabilidades hay de acertar, pero menor es la recompensa que te dan por acertar ese pronóstico. Y antes de acabar, un pequeño consejo más dirigido a todos los que seguís a tipsters. Antes de decidir a qué tipster vais a seguir, tened en cuenta lo que os he explicado en este vídeo. Analizad sus estadísticas, tened claro cuánto ha ganado hasta ahora y cuánto podéis esperar ganar. Y sobre todo, no dejéis de seguirlo cuando tiene unos cuantos fallos consecutivos. Esto es algo que hemos hecho la mayoría, yo el primero, vamos saltando de un tipster a otro buscando aquel que nos proporcione aciertos de manera indefinida y como no lo encontramos pasamos al siguiente y así continuamente en un círculo sin fin. Este comportamiento lo único que va a hacer es que en la mayoría de los casos os perdáis las buenas rachas porque no habéis sido capaces de aguantar en los malos momentos, porque no habéis tenido la paciencia necesaria ni la visión largoplacista necesaria para salir victorioso en este juego. Así que por mi parte nada más, si te ha gustado el vídeo me ayudaría muchísimo que lo apoyaras con un buen me gusta y recuerda que si tienes cualquier duda puedes dejármela aquí abajo en los comentarios del vídeo o contactar conmigo de manera privada a través del enlace de Telegram que tenéis en la descripción de todos mis vídeos. Nada más, un saludo y espero volver a verte muy pronto por aquí. Adiós.